Bueno, buenas tardes a todos, mil gracias por venir el día de hoy para la presentación de estos dos libros de Derecho Internacional del grupo y del área de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Eh, para mí pues y hablo también en nombre de Walter, un gran orgullo que el embajador Juan José Quintana presente estos dos libros el día de hoy. El embajador Quintana ha sido pues embajador en La Haya ante el Reino de los Países Bajos, ha estado manejando muy de cerca los diferentes procesos en La Haya, las negociaciones en Corte Penal Internacional con relación al crimen de agresión, y además en este momento se desempeña como director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces siempre consideramos que era la persona más idónea para poder presentar estos dos libros por las mismas temáticas que tienen. Así que, embajador, muchísimas gracias por estar aquí presente y acompañarnos el día de hoy. Vamos a manejar la agenda, el orden del día, en que habrá una presentación en primer lugar de los libros del embajador Quintana. Después yo tomaré la palabra para contar cuál es el origen y cómo se manejó el trabajo de estos libros, y que es un trabajo conjunto de varios autores. Y después le daré la palabra a Walter Arévalo para que termine de explicar también la segunda parte. Entonces, sin más preámbulos, embajador. Muchas gracias, Ricardo. Walter, muchas gracias a todos por venir. Yo encantado de estar aquí y de que me han invitado a participar en este acto. Qué mejor lugar para una cosa como esta que una librería, y una librería tan bonita como esta. Muchas gracias por el escenario también. Yo regresé de La Haya en abril y me temo que esta vez pasé muchos años fuera de Colombia, más de 10 años. Y cuando uno vuelve al país hay cosas que lo impactan, los cambios, las ciclorrutas en Bogotá y cosas de esas. Pero una cosa que a mí me impactó desde el momento en que aterricé es que el derecho internacional cambió en Colombia. La atención y el estudio del derecho internacional se multiplicó exponencialmente en los últimos años, y yo lo veo clarísimo. Cuando yo empecé en estas lides, el derecho internacional era un idioma completamente cerrado, que lo hablaban 5 personas. Así era, no les miento, una cosa, un arcano total. Y ahora en todas las universidades la Facultad de Derecho le está dando importancia al derecho internacional. Hay centros de investigación, hay publicaciones. Yo noto en los estudiantes, en los jóvenes, mucho interés por temas de actualidad con ribetes internacionales y cantidad de fenómenos y cosas. La participación en concursos internacionales que a los estudiantes les gusta tanto y les da tanto. La creación de maestrías, ya hay varias maestrías en Colombia en Derecho Internacional. Todo eso era impensable hace 20 años, no digamos 30 o 40. Y a mí me complace muchísimo que la Universidad del Rosario, y lo digo con total sinceridad, ha estado al frente de este proceso desde el día 1, porque ahí tiene el semillero, el centro de estudios, el anuario. Yo le dije a Ricardo un día que publicar una revista de Derecho Internacional en Colombia es una hazaña, pero mantenerla viva por 10 años, por 12 años, eso es una pijotada, eso es muy difícil de hacer. Y el nivel que mantiene, y el indexamiento y todo esto, me encanta esa cosa. Por lo tanto, me parece un escenario muy apropiado para hablar un poquito de estos temas, presentar dos libros que son publicados con el patrocinio del anuario y organizados, compilados y armados en el Rosario. Los dos libros siguen la metodología de reflexiones y diálogos y se dedican a dos temas de inmensa actualidad en el tema del derecho internacional. Uno, la inversión extranjera, los temas de arbitraje internacional, y el otro, derechos humanos y empresas. El de la inversión extranjera, la actualidad que tiene esto y la gran importancia que tiene, eso no se puede exagerar. Yo a mis alumnos en el Rosario, justamente en Derecho Internacional en primer año, todos ustedes saben que cuando uno da la clase de los sujetos, viene la pregunta si el individuo es o no sujeto. Y uno siempre dice, el individuo nunca fue sujeto, pero en un momento dado los estados decidieron que el individuo podía ser sujeto. Y el ejemplo es SEADE. Y SEADE era una cosa teórica, SEADE era un tratado en el cual se permitía que los inversionistas demandaran a los estados. Hoy en día es una realidad latente, palpitante,
y países como Colombia y todos los de América Latina enfrentan 4 y 5 y 6 pleitos en SEADA frente a individuos. El que diga que el individuo no es sujeto de derecho internacional solo tiene que ir al SEADA y mirar una audiencia en la que los representantes de los inversionistas litigan cara a cara exactamente al mismo nivel con los estados, y esto está desarrollado en uno de los dos libros que comentamos hoy. Creo que hay un elemento muy común en ambos libros, y es que tienen un alcance muy vasto, tienen un elenco de contribuyentes y de artículos muy interesante, porque no se ciñe exactamente el título de cada uno, y me parece percibir un tema importante común en los dos que me encanta a mí, y es que encontré un artículo en cada uno de ellos, uno de los artículos centrales, dedicado a explorar un tema que se pierde mucho, y es la necesidad de anclar estas temáticas específicas en los fundamentos del derecho internacional clásico. Hay un artículo en el libro de Derechos Humanos que su título ya es muy elocuente, de un argentino que se llama Juan Manuel Brady: el derecho internacional al rescate de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí habla del tema de unas decisiones de los tribunales argentinos que están poniendo en juicio la aplicación de sentencias de la Corte Interamericana, y hace una defensa de que el derecho internacional venga y eche esto para atrás, de alguna manera recuperando el tema de la vigencia del derecho internacional público como referente de los derechos humanos. Y en el de inversión extranjera hay uno muy parecido que se llama El impacto del derecho internacional público en el arbitraje comercial internacional, o el mito de la autonomía de la voluntad privada, de Santiago Díaz Cediel y Víctor Bernal Callejas. En este artículo se hace un argumento muy coherente, muy articulado, buscando que en el manejo del derecho de la inversión extranjera y en el funcionamiento de los tribunales del SEADA y otros tribunales internacionales se recuperen las bases, se vuelva al fundamento lo que es el derecho internacional que le dio origen a estos fenómenos. Porque en ambas temáticas, en inversión extranjera y en derechos humanos, yo creo que se ha dado el fenómeno de que adquieren tal importancia propia, tal relevancia especializada, que quienes se dedican a ellas se olvidan un poco de la base, del fundamento, del origen, que es el derecho internacional clásico. Yo siempre pongo el ejemplo de los derechos humanos. En un país como Colombia se ha desarrollado tanto y ha dado lugar a tanta investigación, a tanto trabajo, a tantas publicaciones. Los muchachos que participan en los concursos interamericanos de derechos humanos, por ejemplo, ellos lo saben todo sobre la Convención Americana, le conocen al derecho al revés, el reglamento, el estatuto de la Corte Interamericana, pero si uno les pregunta las fuentes del derecho internacional o el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional, no tienen ni idea, porque ellos empezaron y terminaron en derechos humanos. Eso hay que devolverlo, eso hay que regresar siempre a las fuentes, y me parece que en estos dos libros se hace un esfuerzo en esa dirección por diferentes autores y con diferentes énfasis. Me encantaron esas dos piezas, y me encantó que en los dos se exploran muchísimas facetas de las dos temáticas. En lo de derechos humanos hay unos artículos muy buenos que tocan temas de gran actualidad, temas de universalidad, que es permanente, de empresas y derechos humanos, que es uno de los temas más candentes en este momento. La semana próxima hay una consulta en Naciones Unidas sobre esto y Colombia va a estar ahí participando. El tema de la migración como derecho humano, y temas específicos del sistema interamericano con los que lidiamos en la Cancillería todos los días: control de convencionalidad, cuarta instancia, libertad de expresión en Internet, y como no podía ser menos, la Corte Penal Internacional tiene que asomar sus dientes. Hay un artículo sobre la Corte Penal y los discursos de odio. Y en el libro de inversión, que tiene dos secciones, una dedicada al derecho internacional público y otra al derecho de inversión extranjera, en la del derecho internacional hubo dos artículos que me encantaron, que tocan el tema de fuentes. Yo siempre he dicho que el que maneja las fuentes del derecho internacional sabe de derecho internacional, el que no está perdido. Había dos artículos interesantes sobre fuentes y uno sobre sucesión de estados y responsabilidad internacional, los dos aspectos bastante técnicos y sofisticados, muy bien desarrollados. En lo de inversión extranjera encontrarán artículos sobre la doctrina de las manos limpias, una evaluación muy buena sobre el desempeño de la OMC en sus 20 años de funcionamiento, y un artículo sobre la fragmentación del derecho internacional, que vuelve a recuperar el tema de que en las áreas de inversión y derechos humanos el derecho internacional se puede estar partiendo en compartimentos estancos. Finalmente, la pieza con la que se abre el libro de derechos humanos de mis compañeros aquí, Ricardo y Walter, que es una excelente introducción histórica donde se rescata los aportes que los juristas latinoamericanos hicieron al conocimiento y a la difusión del derecho internacional a través de cursos o conferencias en la Academia de la Haya de Derecho Internacional. Yo hice la cuenta el otro día, y desde Diego Uribe Vargas, que dio una conferencia en la Academia en los años 80, ningún colombiano ha pasado por ahí. Yo creo que con este nuevo énfasis de
internacional. Ahorita acaba de pasar. ¿Ah, sí? Ah, no, mire, excelente. Qué bien. Ah, no, me cuentan ahorita, claro. Bueno, yo quería decir que con este nuevo ambiente, con este entusiasmo y esta ebullición del derecho internacional, podemos esperar que las generaciones que se están formando, un día de estos, alguno de ellos llegue a dar un curso nuevamente en la Academia de la Haya. Muchas gracias. Voy a dejar aquí y a pasarle el micrófono a Ricardo. Muchas gracias, embajador. Hoy estuvimos precisamente recordando a la hora del almuerzo cómo se había creado cómo había empezado lo que hoy termina con la presentación de estos libros. Y todo empieza con una idea que en ese momento nuestra colega, hoy nuestra jefa, la doctora Laura García, hoy vicedecana, dijo, pero este no es el momento de hacerlo, ya es muy tarde en el año, está muy encima. Pero en el 2017, en diciembre, en Colombia no hay un Congreso de Derecho Internacional. El problema para en lo relativo a presupuestos para organizar un evento, pues ese era muy complicado ya en diciembre porque no había quedado presupuestado. Entonces era un evento que íbamos a organizar que iba a ser en marzo o en abril, con cero presupuesto porque no había un peso, porque la idea no había salido a tiempo. Sin embargo, nos pusimos en la tarea con Walter Arévalo de sacar adelante el Congreso y creo que el hecho superó realmente todas las expectativas, lo que demuestra que realmente estaba haciendo falta no solo en Colombia un Congreso de Derecho Internacional, sino en América Latina, porque sin recursos, sin poder traer a nadie, sin pagarle nada a nadie, llegaron 40 personas a presentar sus trabajos en temas de derecho internacional, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de México, de Estados Unidos. Realmente fue algo que no nos esperábamos en su momento. La idea desde el comienzo era que se iba a sacar una publicación con estas contribuciones. Se hizo coincidir también con la venida del secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que fue el que abrió el Congreso, y coincidía también con que nosotros estábamos con ese trabajo que mencionó el embajador de mirar cuáles eran los aportes de los juristas latinoamericanos al derecho internacional en la primera mitad del siglo XX en esos cursos de la Academia de Derecho Internacional. Finalmente, entonces, se hace el evento, pues fue bastante exitoso, fueron 2 días intensos de conferencias y de intercambios alrededor del derecho internacional, y nos pusimos después en la tarea de organizar todos los artículos, y en un momento dado, aquí con Juan Carlos Ruiz, no sé qué se hizo, está allá, y aprovecho para agradecerle también todo el trabajo del Centro Editorial de la Universidad del Rosario, quien siempre acompaña todos estos procesos editoriales de una forma y con un cuidado realmente que hacen que sean libros no solo con el contenido, sino también agradables de leer. Y ellos nos dicen, no se puede sacar un libro, hay que sacar 2. Pero bueno, pues saquemos 2. Y de ahí viene entonces la división en 2 libros de los 2 grandes temas, los 4 grandes temas que se manejaron durante el Congreso. La idea era lanzarlo, y aquí les voy a contar un poco también las dificultades que tuvimos, que no era fácil, y a veces uno cae en el error como editor de no revisar ciertas cosas que uno debería tener de antemano. Y es cuando ya todo estaba listo y que los queríamos presentar para el momento en que fue el segundo Congreso, ya con los libros diagramados, todo a priori listo, caí en un pie de página de uno de los artículos de uno de las participantes brasileras, y sorpresa, todos los apellidos estaban puestos a la brasilera.
Es decir, primero el apellido de la mamá, después el del papá. Y nos tocó volver a empezar a cambiarlo todo. Nos tocó volver a empezar y volver a revisar todos los libros. Y todo por el pie de página en el que de pronto caí en cuenta de eso fue con el de Juan Acosta. No, no, Acosta, la presidenta de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, Paula, que pues me sonaban los dos apellidos, pero me sonaban era al revés. Entonces todo ese trabajo tocó volverlo a hacer pero finalmente pues aquí estamos el día de hoy con estos libros. Este es un trabajo realmente que es muy significativo, entre otras porque es un trabajo conjunto, y es un trabajo conjunto desde todo punto de vista, porque, y antes de pasar a los autores, pues si ustedes miran la parte de atrás del libro, pues es dentro de quienes colaboraron en este congreso y en que estas publicaciones pudieran estar aquí el día de hoy, está pues el Anuario Colombiano de Derecho Internacional, está la Academia Colombiana de Derecho Internacional, el Colegio de Abogados Rosaristas y la REDI, que es la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional. Entonces, todas estas entidades y de una u otra forma colaboraron y apoyaron este primer congreso para que desde el Grupo de Derecho Internacional, el área de Derecho Internacional y la Facultad de Jurisprudencia pudiera sacar este resultado para estos temas que, como lo decía el embajador, son bastante relevantes hoy en día, y creo que en el momento en que se hizo el congreso no sabíamos que en este semestre iba a ser tan relevante, iban a ser tan relevantes estos temas. Pues hay que mencionar también a los autores, que son los artífices de estos libros, y pues quiero agradecerle a todos, a Camilo Riaño, Andrés Sarmiento, a Sebastián Correa, a Cintia Gabriela Ramírez Fernández de México, a Santiago Díaz Cediel y Víctor Bernal, que no pudieron venir porque están en el lanzamiento de... aquí ya... Yo pensé que estaba en el lanzamiento del otro libro en la Cámara de Comercio. Rebeca Pendleton, Daniel Figueredo de Pérez y Paula Alejandra Angarita Tobar, que están en este primer libro. Entonces, pues a todos ustedes muchas gracias, a los autores del segundo libro también, por esa parte la hará Walter en su momento. Muchas gracias. La portada. Bueno, cuando se toma la decisión de que van a hacer dos libros, viene el tema como editores de trabajar cómo va a ser la portada. Ese fue también, pues ahí uno termina, alguien mencionaba hoy en un todo que todo termina pareciéndose a su dueño, y pues no podía ser distinto con relación a un libro. Entonces, pues yo no sé si quienes me tienen de amigo en Facebook verán que la foto de fondo pues es esta, y pues esta también era muy significativa porque es la primera sesión de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Reino Unido contra Albania del Estrecho de Corfú. Entonces, pues era significativo por poner estas dos imágenes que realmente son el nacimiento, por un lado, de la Corte Internacional de Justicia, y por el otro lado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces ahí ese es el origen de la portada de los libros, que también pues la trabajamos y la pensamos, aunque creo yo que en el subconsciente siempre las habíamos tenido presentes y que esas iban a ser. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por estar presentes, a los autores, señor decano, señora vicedecana,
Muchas gracias por haber venido. Bueno, buenas noches a todos. Quiero sumarme a los saludos, tanto del embajador como del profesor Abello, a tantas personas especiales, a tantos amigos, a tantos colegas y pues a coautores que nos acompañan hoy, al señor Ricano, a la señora vicedecana, y por supuesto agradecer de nuevo al embajador por tan leída y tan construida presentación, correlacionando los temas, relacionándolos con la actualidad. Quisiera cerrar la presentación, aparte de pues en su momento hacer la debida mención a los autores que nos acompañaron, haciendo algunas menciones sobre el futuro de estas experiencias, sobre en qué estamos y cómo hemos logrado, pues con el apoyo de ustedes, ante nada, y de la facultad, en construir la periodicidad de este gran congreso, porque dentro del grupo de investigación de Derecho Internacional, que realmente es una pequeña familia, que a veces las familias también se parecen a las mafias, teníamos un chiste entre nosotros y era que lo importante del primer gran congreso de Derecho Internacional es que no se quedara en el primero, de que no fuera el primero y el único, que eso sí sería una tristeza. Que empezó como chiste. Que empezó como chiste y quedó como nombre. Tal cual, entonces lo pusimos primer gran congreso, pues un poco estrambóticos, pero la idea siempre fue, con el apoyo de toda la facultad y con el apoyo de todos los participantes, que se convirtiera en pues un proyecto a largo plazo, un proyecto que se empezara a construir incluso ya pensando 2 años adelante, y tal vez es lo que, aparte de los libros que presentamos hoy, una de las cosas que más nos enorgullece. Hace unos meses, en abril, tuvimos el segundo Congreso de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, donde logramos replicar la experiencia, logramos conseguir algo que es muy difícil en los ejercicios académicos, y es que el público se vuelva un público captivo, y además lograr que las personas vuelvan a participar. Eso no se imaginan lo difícil que es en materia académica, el regreso de los estudiantes, el regreso de los profesores. Eso es muy difícil y lo logramos, por supuesto, con los aliados como el Colegio de Abogados Rosaristas, los anuarios que hacen parte de la red latinoamericana de revistas de Derecho Internacional, acompañados pues siempre por los 2 anuarios líderes, el colombiano y el mexicano. Y en ese congreso, digamos, ya también pudimos avanzar en otros elementos del proyecto, que era, por ejemplo, enfocarnos en una temática particular sin dejar de tener estas mesas abiertas, porque la idea es que pues el ejercicio sea transversal a todos los temas del derecho internacional. Entonces nos enfocamos en la celebración del Estatuto de Roma. Tuvimos 2 jueces de la Corte Penal Internacional y la presencia de una miembro de la Comisión de Derecho Internacional, la miembro de Portugal, representante de Portugal, Patricia Galvao Teles. Y ya está en camino, digamos, se publicará pronto el segundo libro del segundo congreso, que estará enfocado en temas de justicia transicional, derecho internacional penal y la relación de los tribunales de derechos humanos con las contribuciones necesarias para entender de una mejor manera el derecho internacional humanitario. En ese mismo contexto y en ese mismo escenario, pues de una vez, teniendo en cuenta que están aquí muchos de los autores de este primer combo de libros, pues queremos invitarlos ya a participar como estudiantes, participantes, como ponentes, como autores, como colaboradores, como parte de esta familia interesada en el derecho internacional, en el tercer Congreso de Derecho Internacional que organizaremos en la Facultad de Jurisprudencia del 23 al 24 de abril. Tendremos también una sesión previa con algunos de los invitados. Este congreso se enfocará en criminalidad transnacional y propuestas de un Tribunal Internacional Anticorrupción, pero por supuesto que está abierto a todas las mesas originales de este primer gran ejercicio, que digamos quedaron como la gran fuente de estas contribuciones a estos libros. Entonces pues hay una oportunidad para presentar artículos en materia de derecho penal internacional, pero también de derecho internacional público, derecho internacional económico, derecho internacional de la inversión extranjera y todas las ramas del derecho internacional, con la misma, si se quiere, promesa académica, y es que logremos lo que hemos logrado en estas ya 2 ediciones, que el Congreso sea el punto de encuentro donde una primera contribución se discute, se debate y evoluciona de cara al proceso editorial, porque para quienes les es familiar la lógica de los congresos académicos,
lo ideal es que lo que se publique, la ponencia que se presenta, avance en el tiempo y avance en profundidad gracias a la discusión abierta dentro del simposio. Que haya una mesa donde las cosas se discuten, donde le dan palo a uno también, y que eso se vea vertido en una mejor versión de la ponencia inicial. Eso lo hemos logrado en las 2 ediciones y la idea es que eso se logre también para ese tercer libro. Entonces digamos que lo primero era invitarlos a esta tercera edición que digamos promete continuar con este ejercicio que ya digamos, es un proyecto central del grupo, donde estamos centrando los esfuerzos en todos los ámbitos, en el ámbito de los profesores, en el ámbito presupuestario, en el ámbito de cómo organizar nuestros tiempos profesorales, pero que digamos se ha convertido en uno de los pilares del ejercicio del grupo de investigación. En segundo lugar, pues también quería hacer referencia concreta a los autores del libro dedicado a este tema pues tan vigente y tan discutido, pero sobre todo que tiene una ventaja muy interesante, y es que es uno de esos temas en donde las principales contribuciones vienen de nuestros hemisferios. Hay temas donde las contribuciones son absolutamente eurocéntricas o son contribuciones o debates absolutamente clásicos, pero por fortuna en materia de derechos humanos y empresas, nuestro sistema y nuestros países y la experiencia comparada de nuestros tribunales y los litigios estratégicos de distintos sectores económicos, y digamos, cuando uno dice sectores económicos está pensando en las empresas usualmente, pero también hay que pensar en los productores, en los sindicatos, en los trabajadores, han generado y han construido reglas tanto de soft law como propuestas concretas de tratados de derechos humanos, como pues justamente era el artículo el capítulo de Stephanie. Entonces pues quisiera agradecer por su participación en este segundo libro a Wilson de los Reyes Aragón, que está también representado aquí, Andrés Felipe López Latorre, Daniel Iglesias Márquez, Raúl Fernando Núñez Marín, Stephanie Justinico, Mireya Velázquez, Ana Carolina López Olsen, Katia Kosiski, María Carolina Londoño, Juana Acosta, Juan Manuel Brady, Ana Luisa Walter de Santana y Daniel A. Pamplona, la profesora también Tatiana Londoño y Luis Daniel Mantilla Arango, por habernos permitido en este segundo libro lograr una verdadera coherencia temática, porque es un libro que trasega muy bien entre las propuestas de reglas y principios generales en materia de empresas y derechos humanos, su posibilidad de convertirse en un soft law con peso para los estados, su posibilidad después de convertirse en un tratado que venga o de propuestas universales o de propuestas regionales o incluso unilaterales o defendidas unilateralmente, como el caso de lo que hace Ecuador, para después identificar en los desarrollos del sistema interamericano cuáles serían las interpretaciones nuevas y evolutivas a los derechos humanos que necesariamente tendrían que hacer parte de ese nuevo régimen de derechos humanos y empresas, necesariamente construido casi que evocando la estructura original de la OIT, reconociendo el rol tanto de la empresa como del Estado y como del individuo, y finalmente cerrar con la consecuencia necesaria de las graves violaciones de derechos humanos que existen ya y que son justamente la sustentación de esta redacción para tener un sistema rígido de derechos humanos y empresas, que es el ámbito penal internacional de los agentes no estatales, de las corporaciones multinacionales y de los grupos armados. Entonces, pues la invitación es a conocer los libros, a seguir participando de este esfuerzo, que es un esfuerzo que es muy interesante en materia de edición de libros, porque muchas veces en las universidades pensamos en hacer un libro y solamente pedimos la contribución de los capítulos, pero los congresos son el escenario natural para debatirlos, y pues dejar la puerta abierta para que sean parte de este esfuerzo del tercer congreso y todos los que vengan de Derecho Internacional. Muchísimas gracias. Ahora abrimos el espacio a preguntas del público. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues entonces muchas gracias por haber venido, por su asistencia, y los invitamos a que adquieran los libros que hoy estamos presentando. Muchísimas gracias.